Iniciar la grabación. Ok. De esta parte acerca de que ahora todos tenemos acceso al, al lugar santísimo, ¿hay alguna pregunta? ¿Tenemos acceso al Sanctum Sanctorum? Ajá. Ah, eso no lo sabía. Y esto ocurre justo en el momento en que el velo, a la muerte de Cristo, el velo se parte y entonces pues se da acceso, vamos a decirlo así, a poder mirar hacia dentro del lugar santísimo. Hay personas que, bueno, algunos judíos que no aceptan esta declaración de que el velo se partió. Sí aceptan que sí se partió, pero no el velo, sino la entrada, la puerta, el primer velo, vamos a decirlo así, mirando hacia el lugar santo. Pero sabemos que cuando en las escrituras se cita al velo, se refiere al que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, damos por entendido que sí es efectivamente el momento en el que se ve hacia adentro del arca y posteriormente a eso viene el momento de la resurrección. Entonces, ese es el momento en el que pues este velo se rompe y simbólicamente se da pie a que todas las personas puedan mirar hacia adentro de este lugar. Entonces, pero esto ocurre gracias a que Cristo muere. Muy bien. Eh, ya solamente por último, recordemos que la sangre de Cristo, de acuerdo a esta escritura, nos está mostrando que es la que nos permite el acceso al lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, bueno, si no hay preguntas sobre esta parte, ahora vamos a ver algunas escrituras. Y ahora sí voy a necesitar que ustedes sean bien ágiles para encontrar estas escrituras. Primeramente, Ezequiel 16, Ezequiel 44 y Zacarías 3. En lo que las están buscando, les explico qué vamos a ver en esta ocasión. Les decía hace un momento que todos tenemos ahora acceso al lugar santísimo. Ya se nos da esta oportunidad. Sin embargo, no podemos entrar como Juan por su casa y decir, ah, ya llegué. No, tenemos que hacerlo bajo los mismos requisitos que se mencionan precisamente en Hebreos capítulo 10, así como también en la Torá. Para lograr esto, entonces nosotros necesitamos entender algunas, algunos procesos que han ocurrido a través de la historia en el pueblo de Israel. Nosotros no podemos entrar, como ustedes saben, al templo con nuestras vestimentas comunes y tenemos que vestirnos de blanco para poder entrar al templo. Pero para entrar al lugar santísimo tampoco podemos entrar con las vestimentas blancas con las que andamos en el templo. Tenemos que entrar con una vestimenta diferente, más específica y digna del lugar santísimo. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. El problema es que en la cristiandad se enseña que cualquiera puede entrar al lugar santísimo sin necesidad de santificarse, sin necesidad de llegar a ese proceso que se está requiriendo en la Torah, porque se supone que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces, ya no necesitamos ni vestimentas, ya no necesitamos lavados ni purificación. Vamos a ver si eso es cierto. En Ezequiel capítulo 16, versículos del 8 al 15, vamos a ver qué dice. No sé si alguien ya lo tenga, Yo lo tengo, hermano. por favor.
Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí de desnudez, y te hice juramento, y entré en convenio contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te puse un vestido bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino fino, y te cubrí de seda. Y te atavié con ornamentos y puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Y puse un anillo en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino y de seda y bordado. Comiste flor de harina y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya fuiste. Y ahora el versículo 30, por favor. Cuán débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Muchas gracias. ¿Qué pasaje tan intenso? Nos habla primeramente de lo que Dios hizo por su pueblo. Eh, Prácticamente, en resumen, para no tomar mucho tiempo con los detalles, el Señor le está mostrando todo lo que hizo, el convenio que concertó con ellos desde el monte Sinaí, pero le hace saber que constantemente se iba tras sus amantes, tras sus ídolos, y aún así la adornó, la vistió, y bueno, en este pasaje dice con qué la vistió. ¿Con qué la vistió? Con lino fino. Muy bien. ¿Y qué representa el lino? El sacerdocio. Exacto. Entonces, acuérdense cuando Dios habla a Moisés y le dice, voy a hablarle a este pueblo, voy a consagrarlo como mi especial tesoro, le dice, haré de ellos una nación, perdón, un reino de sacerdotes. Entonces, ese era el objetivo del Señor, que todos, hombres y mujeres, fueran sus sacerdotes como un reino completo, donde cada uno de nosotros fuera un rey y un sacerdote. En pocas palabras, que fuéramos sumos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Sin embargo, esto no pudo ser y a pesar de eso, el Señor le dio esa cobertura, le dio esa oportunidad de poder de poder representar como pueblo un reino de sacerdotes del Altísimo, pero fracasaron una vez más a causa de que ellos se fueron tras sus ídolos, prostituyéndose una vez más con aquellas cosas que no son de Dios. Y entonces vamos a ver lo que profetiza Ezequiel con respecto a los sacerdotes del pueblo de Israel en el tiempo de la segunda venida. Vamos a ver Ezequiel capítulo 44, versículos del 15 al 9. ¿Y quién me ayuda? Yo lo tengo. Por favor. Dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron lo encomendado de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos se acercarán a mí para servirme, y delante de mí estarán para ofrecerme ¿la qué? La grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán lo que he encomendado. Y acontecerá que cuando entren por las puertas del atrio,
interior se vestirán con vestimentas de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando sirvan en las entradas del atrio interior y dentro de la casa. Tiaras de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirá nada que los haga sudar. Y cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que sirvieron y las dejarán en las cámaras del santuario y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Muy bien. Esto es una profecía. Esto es algo que se declara que ocurrirá cuando se construya el tercer templo. Y se refiere al tercer templo en Jerusalén. Entonces, es algo que aún no ha acontecido. Ahora, cuando esto acontezca, ¿qué ropas van a estar usando los sacerdotes? Otra vez las vestiduras de lino fino. Exacto. Una vez más, vestiduras de lino fino. Aquí es importante anotar que está hablando de la casa de Leví, de los hijos de Sadoc. Entonces, está siendo muy específico el profeta al mostrarnos que en tiempos futuros el Señor nuevamente restaurará la casa levítica, les dará sus ropas de lino y entonces se va a cumplir lo que dice la sección 13 de Doctrina y Convenios. Donde dice, bueno, leo todo el capítulo, es muy corto, dice: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y aquí viene lo importante. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Lo que estamos aquí viendo en esta escena de Ezequiel es un día de Yom Kippur, cuando los hijos de Leví van a ofrecer su último gran sacrificio como sacerdotes en el orden de Aarón. Y nos muestra aquí cuáles son las vestiduras que ellos portarán para entrar al lugar santísimo. Ahora, hay algo aquí que debemos de entender. Esto tiene que ver un poquito con la forma en la que nosotros nos vamos liberando del pecado. Y nos vamos a ir paso a pasito. Vamos a ver Zacarías capítulo 3, porque ahí se nos da un caso de un sumo sacerdote que se llama Josué. Este Josué del que se habla en Zacarías no es el mismo Josué del Antiguo Testamento que tiene su propio libro. Este es un sumo sacerdote en la época del propio profeta Zacarías. Y vamos a ver qué ocurre con este sumo sacerdote en Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 10. ¿Y quién puede ayudarme a leerlo, por favor? Yo. Por favor. Y Josué estaba vestido con vestimentas sucias y estaba delante del ángel. Y respondió el ángel y habló a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestimentas sucias. Y a él le dijo: mira que he hecho quitar de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de vestimentas puras. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con ropas. Y el ángel de Jehová estaba allí. Y el ángel de Jehová advirtió al mismo Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares lo que he encomendado, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres de presagio. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo.
Porque aquí la piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su grabado, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros invitará a su prójimo debajo de su vid y debajo de su higuera. Muchas gracias. Muy bien. ¿Con qué estaba vestido primeramente Josué? Aquí dice que estaba vestido con vestimentas sucias. Muy bien. Y como sabemos, un sacerdote no podía presentarse así, ni siquiera en el atrio. Tenía que lavarse para poder oficiar en el atrio, en la parte donde se hacían los sacrificios. Entonces, era totalmente indigno incluso de estar en el atrio, en la parte de los sacrificios. ¿Qué ocurre entonces? Ordena que le cambien la ropa. Muy bien. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién le cambia la ropa? Pues aquí dice que los que estaban delante de él, y si le habló a los que estaban delante de él un ángel. Exacto, un ángel. De entre todos los que estaban delante, es un ángel el que de forma muy específica acude a vestir al propio Josué, a cambiarle sus prendas. Esto es algo simbólico hacia algo profético, algo que está o que sucederá en los postreros días. Cuando nuestras ropas de inmundicia, nuestras ropas de este mundo, serán cambiadas por ropas celestiales, por ropas con las cuales las personas resucitarán de entre los muertos y un ángel mismo es el que los vestirá. Es quien les hará recordar que deben de levantarse y entonces dice el apóstol Pablo, que lo vimos precisamente en la clase pasada, que él mismo vendrá con voz de trompeta y él precisamente hará sonar la última trompeta en la cual los muertos se levantarán. Y entonces oirán su nombre y saldrán de sus sepulcros. De esta forma es como entonces viene este tiempo de, de gran esplendor y de restauración, en la que todos aquellos que hayan quedado vivos serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos, pero también los que han muerto serán levantados como justos para poder reinar con el Mesías, con el renuevo que se menciona en Zacarías, y en ese día entonces dice que la maldad será quitada de este mundo. Esto es algo muy especial porque, como podemos ver, se conjuntan dos hechos importantes. Un cambio en las prendas de vestir para poder entrar al lugar santísimo y el momento justo en el que el mal es erradicado de la tierra. Los muertos se levantan y todas estas cosas empiezan a ocurrir de forma simultánea. Tenemos un caso en la antigüedad que fue el caso de José, el que fue vendido a Egipto. Él nos hace saber, o la Biblia nos hace saber que él fue vestido con una túnica de colores, luego se vistió de siervo sufriente, es decir, fue esclavo, fue encarcelado, fue un siervo, pero a pesar de todo esto que él sufrió y padeció, posteriormente fue, fue vestido con lino fino, con anillo, con collar de oro, y entonces él fue segundo en casa de Faraón. Se le dio un nombre nuevo, se le dio una esposa y una tierra de herencia. Todo esto lo podemos constatar en Génesis 40. Tal como el sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías, que fue puesto como jefe en la casa, así también
José, que fue vendido a Egipto, llegó a ser el segundo en la casa después de Faraón. Y esto es a semejanza del Mesías, de cómo él primeramente tendría que dejar su morada privilegiada, es decir, cuando tiene la túnica de colores, para venir a esta tierra como siervo sufriente. Pero una vez que haya cumplido esa misión, cosa que ya sucedió, entonces él vendrá ahora con lino fino, ya como sumo sacerdote, pero no con las vestimentas del orden de Aarón, sino con las vestimentas mayores, de lino fino, anillo y collar de oro, con un nombre nuevo, y entonces vendrá por su esposa, que es el pueblo escogido del Señor. Entonces, José de esta forma se convierte eh, en un tipo para lo que es eh, la vida de Jesucristo hasta la segunda venida. Es muy importante ver cómo se refleja cada uno de los elementos de la vida de Cristo en la vida de José. Y por eso es que también entre los judíos existe algo llamado el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José. Y se refiere a este José, al José que fue vendido en Egipto. De alguna manera, los judíos saben que hay una forma de ligar al Mesías con la vida de José y nos muestran claramente que así como José tuvo que sufrir y después llegar a ser sacerdote en la casa de Faraón, así también el Mesías tendría que ser un sacerdote entre los gentiles y tendría que ser luz para los gentiles. Pero por otra parte, también tenemos el ministerio de David. Y David fue vestido con efod. Y dice aquí, era una vestimenta exclusiva del sumo sacerdote de la casa de Leví y descendiente de Aarón. Es decir, no cualquiera podía cargar un efod. Incluso dentro de la ley de Moisés, cualquiera que usurpara un lugar de sumo sacerdote tenía que ser inmediatamente apedreado. Pero David no fue este caso. David de alguna manera está vinculado también al sacerdocio. Y él tuvo este privilegio de poder estar danzando delante de Jehová, llevando el efod puesto, una vestimenta sumamente sagrada. David era rey de Judá, no era levita. Por lo tanto, él no tenía derecho al sacerdocio. Sin embargo, su casa sí fue casa de sacerdotes. Y esto lo comprobamos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y tenemos otro caso más extraño, que es el caso de Mardoqueo. En Esther, capítulo 8, versículo 15, encontramos que Mardoqueo, eh, bueno, en forma de resumen, sabemos que eh, los judíos estaban siendo perseguidos por Amán, que quería erradicarlos totalmente a los judíos, y entonces Mardoqueo aconseja a Esther para que ella de alguna manera pudiera convencer a su esposo de eliminar ese decreto. Cuando descubren la obra de Amán para destruir a los judíos, entonces Mardoqueo tiene ese encuentro con el rey, de Persa, y nos cuenta Esther capítulo 8 versículos 15 que el rey lo hace vestir con ropas de lino. ¿Qué significa esto? Que este rey gentil le otorga sacerdocio y le otorga también, eh, bueno, dice la escritura púrpura y carmesí, es decir, telas de realeza. Y esto nos muestra cómo las naciones gentiles le otorgarán al Cristo toda honra como sacerdote, como rey, como gobernador de esta tierra. Entonces, tanto la casa de David, la casa de Efraín y los gentiles rendirán tributo
a Jesucristo en su segunda venida y lo honrarán con ropas de lino, es decir, como sacerdote, pero también con púrpura y carmesí, que es ropa de realeza. En Apocalipsis, aquí están los pasajes para que ustedes los puedan analizar después con calma. Se nos dan varios pasajes en los que se nos muestra que así como Cristo ha recibido su vestimenta especial para estar en el lugar santísimo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir las mismas vestiduras al final de esta jornada, al final del plan de salvación. Solo que en este versículo, en el capítulo 18, versículo 17, se nos muestra a una mujer que estaba vestida de lino, pero también con púrpura, escarlata y joyas finas. Y se está refiriendo a la madre de las rameras, a Babilonia la Grande. Esta mujer que tenía derecho a sacerdocio, pero que corrompió el evangelio, que llegó a ser una iglesia corrupta. Y entonces, después se nos habla de aquel remanente que hasta el final de los tiempos permanece. Y nos habla de la novia de Cristo, por la cual Él vendrá hasta el final para poderse casar con ella. Y nos habla de esta novia, de la cual el apóstol Pablo también habló y dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, no solamente vestida de lino, sino que además limpia y sin mancha. Esta es la iglesia que nosotros deberíamos de estar aspirando a hacer, que nosotros podamos ser hallados sin mancha, sin arruga y vestidos con lino. Ese es el privilegio que tenemos los santos de los últimos días, de no solamente ser una iglesia sin mancha y sin arruga, sino de también estar vestidos de lino, porque tenemos un real sacerdocio. Es nuestro privilegio, pero desafortunadamente lo valoramos poco. Y fíjense que mientras estaba preparando esta clase, me di cuenta de cómo, no solamente como santos de los últimos días, sino como cristianos en general, hemos malbaratado el Evangelio y hemos justificado nuestro poco deseo de aprender por decir que Cristo lo va a revelar posteriormente. Y, y eso es muy injusto porque hay cosas que ya están reveladas, que están en las Escrituras, y nosotros no las queremos estudiar ni aprender. Y entonces eso es malbaratar, es hollar con los pies eh, las cosas que el Señor ya nos ha dado. Y bueno, antes de que se nos acabe esta sesión, quiero hacerles esta pregunta. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra cobertura? ¿Qué se les viene a la mente? Cualquier cosa que se les venga a la mente. Cuando escuchan cobertura, ¿qué viene a su mente? Lo que está por fuera, lo que es superficial para mí. ¿Puedo? Claro. Sí, se me ocurre, bueno, pensaba en todo, ahorita mismo, en todos estos simbolismos de la ropa, del púrpura y el carmesí, y de cómo pertenecían a la realeza en estas tradiciones, tanto persas como medievales. Y entonces pensaba, nos habían explicado que en épocas antiguas, pues sí, era una medida para medir la calidad de vida de las personas, ¿no? Que la aportaban. Y entonces sería un equivalente para decir, como
había un poema de Garcilaso de Vega, creo, que decía, me quiero vestir de ti, ¿no? Pues sería un equivalente a que nosotros dijéramos, me quiero tatuar, te quiero tatuar en mi piel, ¿no? Entonces, pienso en eso cuando se usa cobertura en textos antiguos, pues como querer algo cerca de sí mismo, ¿no? O sí, tener algo externo dentro de uno mismo o en contacto. Ujú. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos qué piensa con la palabra cobertura? Ok. Yo también estaba pensando, bueno, justamente cuando estaba preparando el material de esta clase, eh, se usa mucho la palabra cobertura para el uso de los celulares. Y decimos que un celular tiene cobertura en todas partes o que en determinado lugar no tiene cobertura. eh, y es interesante cómo manejan este concepto de cobertura. Bien, prácticamente lo que ustedes han dicho es completamente correcto. Tiene que ver con algo exterior, algo que nos está cubriendo o que está cubriendo algún objeto. De hecho, por ejemplo, la palabra cobertura o vamos a decirlo así como tapa, en hebreo es kapar. Y entonces kapar, que de ahí viene precisamente el kippur, significa cubrir. Entonces, para que nosotros podamos tener estas ropas de lino fino que nos cubren, nosotros primeramente necesitamos tener la cobertura de la gracia de Dios. Es decir, como la usan los celulares, que a donde quiera que vayamos, nosotros podamos tener esa cobertura, ese G5, para que nosotros podamos estar protegidos con esa gracia. Algo bien importante es recordar que cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, Dios les da esa cobertura. Hace un primer gran sacrificio en esta tierra y entonces con las pieles de ese gran sacrificio, Él hace unas túnicas para Adán y para Eva, para que no queden desprotegidos de su gracia. Y entonces, ahora sí, ellos están en las condiciones para poder enfrentarse al mundo desolado. Y con ese gran sacrificio, el Señor nos muestra desde el principio que es necesaria una expiación, que es necesario un sacrificio para darnos cobertura. Y es ahí donde viene un gran principio sobre la forma en la que el Señor nos salva, la forma en la que nosotros recibimos su gracia, o sea, su cobertura. Y entonces, antes de que se cierre esta sesión, tengo estas dos preguntas para ustedes. La primera pregunta, Cristo pagó por nuestros pecados. La pregunta es, ¿cuáles? Inciso A, todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Inciso B, todos los pecados de los que nos arrepentimos. O inciso C, todos los pecados cometidos antes del bautismo. ¿Qué opinan ustedes? Inciso A, inciso B o inciso C. Ah, Perdón. Yo creo que todos de los que nos arrepentimos. Ok. Maya nos dice que No, no es cierto, tienes ah, razón, es la Yo creo A, que es el A. pero la expiación se efectúa cuando, cuando nos arrepentimos. ok, interesante. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro inciso que quiera elegir? Sin miedo, de todos modos. Él les iba a dar la respuesta, pero no. Ahorita me voy a aguantar todavía. Ok, ahorita les voy a dar la respuesta.
Siguiente pregunta. ¿Cómo te reconcilias con el Eterno? Inciso A, con diezmos, ofrendas y obras de justicia. Inciso B, con el bautismo y la Santa Cena. Inciso C, con fe en Jesucristo y arrepentimiento. Sí. Yo digo que la B. ¿Puede repetir lo que preguntó, por favor? ¿Yo lo repito? Sí, por favor. Ok. ¿Cómo te reconcilias con el Eterno? ¿Con diezmos, ofrendas y obras de justicia? Inciso B, con bautismo y Santa Cena. O inciso C, con fe en Jesucristo y arrepentimiento. Y bueno, Es aquí complicado. sí, yo lo sé que sí es complicado. Incluso la pregunta de arriba, bueno, Cristo pagó por nuestros pecados, pero ¿cuáles? También es complicada. Muy bien. La respuesta, ¿Cristo pagó por nuestros pecados? Ok, no es ninguna de las tres. Digo, yo sé que debía haber puesto un inciso D, pero no paga por los pecados pasados, presentes y futuros, no paga por los pecados de los que nos arrepentimos y no paga por los pecados cometidos antes del bautismo. Y la celebración de Yom Kippur nos ayuda a saber por qué. Ahora, ¿cómo te reconcilias con el Eterno? Con diezmos, ofrendas y obras de justicia, con bautismo y Santa Cena, o con fe en Jesucristo y arrepentimiento. Bueno, podríamos decir que con todas y al mismo tiempo con ninguna. Y el día de Yom Kippur nos ayuda a saber por qué. Esta es la razón por la que es tan complicado y por eso muchas iglesias deciden no meterse en estos temas, porque sería destruir abajo o echar abajo, perdón, muchas doctrinas falsas que se han enseñado por siglos. Y una de ellas es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa frase que yo siempre he dicho es una de las más incorrectas, porque Cristo no muere por nuestros pecados, Él, Él muere para darnos vida, para vencer la muerte y resucitarnos. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales debemos de ir con pies de plomo para entender esta gran festividad. Y bueno, pues vamos a ir por partes. Voy a cerrar esta sesión, ya se va a acabar. Y regresamos para la conclusión. ¿Sale?